Ustedes que vinieron acá a la parroquia La Ascensión del Señor, nos hemos encontrado hoy en este domingo con el tema del bautismo del Señor. Y yo quiero que cuando ustedes salgan de esta parroquia La Ascensión del Señor, salgan con las siguientes ideas claras. Primero, el bautismo de Jesús no tiene nada que ver con el bautismo que nosotros recibimos. Lo único que tiene de semejante es el nombre y el agua que se usa, no más. El bautismo de Jesús es una cosa y el bautismo de la iglesia en nombre de Jesús es otra cosa completamente distinta. Y ese concepto hay que manejarlo muy bien, porque hoy existen movimientos religiosos, comunidades religiosas, donde confunden las dos cosas. Una cosa es el bautismo de Jesús y otra cosa es el bautismo de la iglesia en nombre de Jesús. Y yo quisiera que ustedes tuvieran claro de dónde sale el bautismo, de dónde surge esta realidad o este ritual de purificación en el mundo de los judíos. Para eso tenemos que meternos en una problemática del mundo judío del siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. No se me vayan a perder en esto, para que la gente no vaya a creer que ustedes son personas tontas y le quieran meter los dedos en la boca y ustedes de pronto no conceptualicen que tienen dientes y qué tan bueno que los cierren bien fuerte para que le puedan cortar los dedos a esos que creen que ustedes son bobos. No, señor. Tenemos que conceptualizar muy bien lo que significa el bautismo, y el bautismo hay que ubicarlo en un momento histórico concreto del mundo judío. Escúcheme bien. Del siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, el judaísmo vive unas realidades muy complicadas con el mundo grecorromano. En el año 167, Antíoco IV invade Palestina porque él quería pues apoderarse de Egipto, y cuando se quiso apoderar de Alejandría, Roma reaccionó. Entonces él regresa nuevamente, no invade esa región, pero él hizo mucho daño en Palestina y atacó una de las realidades más significativas del momento, que era el templo, y fue tan horrible, tan antisemita, que atacaba tanto y odiaba tanto a los judíos, que dentro del templo le metió imágenes de los dioses greco-romanos en el mismo templo judío. Y eso usted lo puede leer en dos libros que nosotros tenemos en la Biblia, el primer libro y el segundo libro de los Macabeos. Si usted se lee la historia del Macabeos 1 y Macabeos 2, le empieza a contar lo que Antíoco IV le hizo a la religión judía, a tal punto que prohibía el rito judío y exigía que dentro del templo de los judíos se hicieran culto a los ídolos, a las deidades greco-romanas. Y eso generó una batalla espantosa, como ustedes y yo lo podemos leer en esos dos libros, cuando reacciona la familia macabea, que era una familia sacerdotal, y se enfrentaron. Es decir, o recuperamos el templo o aquí nos acaban a todos. Y eso se fue una guerra. Luego se viene Pompeyo en el 67, 63 más o menos, y nuevamente comienza a helenizar, a volver grecorromana esa región, y los judíos reaccionan frente a esa posición. Luego recuerden que se vino unas guerras en el año 66 hasta el 70, que fue cuando ya Roma se cansa en el 70, y Tito, el hijo de Vespasiano, ambos son emperadores, destruyen ya definitivamente el templo. Y fue el acabose en el año 135 después de Cristo. Entonces 167 antes de Cristo, la invasión de Antíoco IV, y en el año 135 después de Cristo, cuando los romanos definitivamente acaban con Israel, los llaman Palestina, es decir, tierra de los filisteos, hasta 1948, cuando los judíos compran la tierra que hoy llaman Estado de Israel y reestructuran su nacionalidad, sobre todo con el holocausto nazi. El holocausto nazi para los judíos es realmente un elemento fundamental, porque eso le da identidad a un pueblo que lo perdió en la historia. Israel no tiene más que mostrar ni cómo tomar identidad nacional, sino a través del holocausto
nazi, porque lo único que le daba identidad a ellos se lo tumbaron en el año 70 los romanos. 167, 135, una historia bastante complicada del pueblo de Israel, en donde ellos empezaron a desarrollar. Si usted lee los salmos, si se lee los profetas, dice: cuando sean los últimos días, los paganos, los gentiles entrarán en la tierra prometida y se apoderarán del templo. Ellos leían esta historia, cómo los grecorromanos ingresan entonces a la tierra de Jerusalén y se apoderan y cometen sacrilegio dentro del templo hasta terminar en el año 60. Ellos dijeron: después de esto, entonces viene el final. El bautismo, el ritual del bautismo surge en el año 50 antes de Cristo. En el año 50 antes de Cristo se desarrolla un movimiento judío que se llama el movimiento bautista. La palabra bautismo es una palabra griega, bautizo, que sería la primera persona del modo indicativo singular, o baptizein, que sería el infinitivo del modo indicativo. Se van diferenciando estos, recuerden que son voz activa, voz pasiva. La voz activa tiene el imperfecto, tiene el perfecto, y entonces está el presente, el imperfecto y el futuro, tiene también el subjuntivo. Todas esas cosas pues que nos enseñan a nosotros con respecto a este tipo de verbos. Y la palabra bautismo es un verbo baptizo, que significa sumergirse en. Y comienza entonces en el mundo judío unos líderes religiosos que empiezan a bautizar a las personas para que su moral esté acorde con los 10 mandamientos, porque pronto llegaría el Mesías. Y también usted puede investigar, pero aquí no lo vamos a ampliar, de dónde aparecen los fariseos y quiénes son los fariseos. Es la misma realidad que el bautismo. El movimiento bautista y los fariseos aparecen precisamente como esos últimos tiempos en donde ellos quieren vivir con radicalidad los 10 mandamientos, porque el Mesías vendría pronto. Entonces aparece el movimiento bautista, y el movimiento bautista era: conviértanse porque ya vendrá el Mesías. Y eso comienza en el año 50 antes de Cristo, donde nosotros tenemos dos grandes representantes de este movimiento bautista que hayamos escuchado: Juan el Bautista y Jesús. En ninguna parte, y nadie puede decir que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. Eso nadie lo puede demostrar con las fuentes que tenemos. Si una persona coge las fuentes que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nunca podría demostrar que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. Le faltaría mucho pelo para la moña para poder realmente demostrar que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. Eso nadie lo puede asegurar, y si alguien lo asegura es porque se lo está imaginando, está dejando que su mente vuele, porque en las fuentes que tenemos no hay donde anclar esa idea. Pero lo que sí podemos descubrir es que habían dos maestros, habían dos líderes en ese movimiento que coincidieron. En el movimiento bautista aparecen dos líderes, el del Juan el Bautista y el líder Jesús. Ambos predicaban lo mismo: conviértanse y crean el Evangelio. Pero tenían una diferencia Juan el Bautista con Jesús. Juan el Bautista era demasiado rígido, mientras que Jesús era demasiado esperanzador. Juan el Bautista había roto las relaciones con la religión o con el oficialismo de la religión judía, porque recuerden que los seleucidas empiezan a dominar la región de Palestina, y también empiezan a dominar esta realidad del templo, y ellos, los romanos, iban nombrando a los sumos sacerdotes, y hubo una disidencia de los sacerdotes, que es lo que descubrieron en 1948, lo que llaman el Qumran. El Qumran eran una comunidad que se ubicó cerca del Mar Muerto, eran sacerdotes disidentes del templo, los cuales no reconocían a los sacerdotes que oficializaban en su momento, que fueron los que mataron a Jesús, porque ellos decían que no eran descendientes de Sadoc,
el sacerdote legítimo de toda esta realidad religiosa, y por eso el oficialismo religioso no era muy bien visto por una parte de los sacerdotes de la época, quienes dicen, los que estudian esto, que Juan el Bautista era precisamente un disidente de este sistema. ¿Qué pasa entonces? Jesús sí le coquetea al sistema oficial, y mire dónde lo puso el sistema oficial, en la cruz. El sistema oficial lo pone en la cruz. Jesús quería hacer que el sistema oficial abriera las alternativas para que mucha gente llegara a recibir la gracia de Dios, llegara realmente a reconocerse como hijos de Dios, pero ellos decidieron colocarlo en una cruz y matarlo. Y también Jesús le coqueteaba al movimiento bautista, que daba más apertura y más oportunidad a las otras personas de encontrarse con Dios. Allí aparecían publicanos, aparecían hombres, mujeres, aparecían ya más con una realidad comunitaria, de una condición de todos hijos de Dios, que el sistema oficial. Y matan a Jesús. Muere el líder Juan el Bautista, lo decapitan, y muere el líder Jesús, lo crucifican. El movimiento bautista, o sea, el movimiento de Juan el Bautista, empieza a disminuir, mientras que el movimiento del crucificado empieza a crecer y cambia la intencionalidad del bautismo. Ya no bautizan para que la gente tenga un cambio moral, que eso en griego se llama metanoia, es decir, un cambio moral, una sustitución de actitud, tanto a nivel cognitivo, emocional y tendencial. Eso es la metanoia. Eso era lo que hacían ellos con el movimiento bautista. Lo que empezaron a hacer los seguidores de Jesús, quienes sí lo conocieron, quienes sí compartieron con él, quienes sí le escucharon, sustituyeron el bautismo de Juan el Bautista y empezaron a bautizar, es decir, a sumergir en el agua para poner a la gente o ubicar o meter a la gente en la crucifixión de Cristo y en la resurrección. Por eso ellos, o nosotros desde siempre lo hemos hecho, acuestan a la gente, signo de muerte, levantan a la gente, signo de resurrección. Es decir, el bautismo ya no es para purificar nuestros pecados, sino que el bautismo es incorporarnos en el misterio del Mesías muerto en una cruz y resucitado. Cáptelo por favor, para que después no le vayan a decir algunos conceptos o por televisión o en su casa, que le vayan a leer la Biblia a gente que no está capacitada y usted crea eso. El bautismo de Juan el Bautista y de Jesús era para cambiar la vida moral, mientras que el bautismo que hicieron los apóstoles y que se perpetúa hasta el sol de hoy es meter a la gente en la muerte y resurrección de Cristo, porque Él es el Mesías, ya no hay que esperarlo. Entonces lo acuestan, signo de muerte en la cruz, lo levantan, signo de resurrección. Por eso ustedes tienen que notar algo que también es muy significativo. Cuando el sacerdote sale de la sacristía, o bien se dirige a la sede, que es la silla presidencial del sacerdote, o bien se dirige al altar, la gente se pone de pies. Ustedes siempre han notado eso, que cuando el sacerdote ingresa a este espacio y está pues en el presbiterio, se dirige hacia el presbiterio, porque el templo está dividido en tres partes: atrio, asamblea y presbiterio. Hay iglesias que tienen la sacristía cerca al atrio, entonces el sacerdote hace una procesión pasando por la asamblea, la gente se pone de pies hasta que llegue a el presbiterio. Pero siempre que el sacerdote sale a encontrarse con la asamblea, o sea, la gente que viene a misa, se pone de pies. ¿Por qué? Porque estar de pies es estar resucitados. Grábese eso. Estar de pies es estar resucitados. Por eso nos acuestan, signo de muerte, nos incorporan en la cruz de Cristo, y nos levantan, signo de resurrección, lo cual se va a perpetuar siempre en la vida litúrgica. Por eso en estas asambleas solo pueden venir los bautizados, porque cuando ellos se ponen de pie, significa que luchamos con sentido, nos enfrentamos a la vida como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, con los ojos puestos en la trascendencia, porque resucitaremos. Ese es nuestro bautismo. Y por eso ustedes tienen que conocer eso perfectamente, porque no falta quien empiece a decir: mire que es que
que usted lo bautizaron cuando estaba chiquito y uno sin saber que lo habían bautizado, uno no se dio cuenta, a Jesús que lo bautizaron de 33 años y que a uno ni siquiera le preguntaron si lo iban a bautizar o si uno se quería bautizar o no. Pues yo te voy a decir una cosa. Hay niños que no les gusta estudiar. Hay niños de 15 años, de 14 años que no les gusta estudiar. Entonces, ¿usted por qué no lo tiene y espera que tenga 15 años y le pregunta, mi hijo, ¿usted quiere estudiar? Y ahí sí lo mete en preescolar, en jardín y todo eso, a esperar a ver, porque hay niños que no les gusta. Hay que esperar. Si hay que preguntarle, pues esperemos. Hay niños que no les gusta vivir. Hay niños que no le encuentran sentido. Entonces, ¿por qué mejor usted no coge al niño, lo tira al piso, espere a ver qué pasa, y cuando ya usted pueda comunicarse con ese individuo, dígale, ¿usted quiere vivir? Sí. Entonces inviértale los millones y los millones que usted le tiene que invertir. Pero usted le invierte un montón de millones de pesos a esos niños para después irse a suicidar a los 15 años. ¡Qué pérdida de plata! En vez de preguntarle si querían vivir o no. No, ¿qué es esa estupidez? ¿Cómo así que ir a preguntar? ¿Cómo así que esperar que un niño crezca para preguntarle si lo quiere bautizar o no para que crezca como una vaca, como un perro? No, señor. Los papás le ofrecen lo mejor que tienen. Por eso los meten a estudiar, aunque no sabemos si les vaya a gustar o no. Por eso les alivian todas sus enfermedades y se preocupan por ellos, aunque no sepamos si querrán vivir o no. Eso no lo sabemos, pero le ofrecemos lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos a nivel religioso es este sistema. Por eso se les bautiza en la muerte y resurrección de Cristo. No necesitamos preguntarle, porque le estamos ofreciendo lo mejor. Ya más adelante habrá que esperar si quisieron ser cristianos o no, o si quisieron vivir o no, o si quisieron estudiar o no. Eso ya no es responsabilidad de nosotros los adultos. Le ofrecemos a los niños lo mejor que tenemos. ¿Cómo ellos lo van a asimilar más adelante? Ya eso se nos escapa de nuestras manos, pero tenemos que ofrecerle lo que mejor tenemos a nuestro alcance. Y no solamente basta enseñarle a un niño a caminar, no solamente basta enseñarle a un niño a hablar, no basta simplemente darle una motricidad fina, es decir, que se sepan abotonar, que se sepan amarrar sus zapaticos, sino también convertirlos en seres trascendentales. Y por eso estos sistemas religiosos tan importantes. Que no les vayan a meter los dedos en la boca, por favor. Y mucho menos que gente de cultura de media petaca vengan a decir que el bautismo de ustedes no tiene ninguna validez y después los vuelven disque a bautizar cuando se meten disque a una secta. ¿Qué sucede eso? Usted va en un jet y lo meten después a andar en una carreta. Es decir, confunden a doña Ramona con una marrana mona. Eso es lo que está pasando en este momento. ¿Por qué? Porque el bautismo de Jesús es reconocer a Jesús Mesías. Y esa gente es tan descarada que después de que los retroceden a un bautismo que no es la plenitud del cristianismo, salen disque a decir que encontraron al verdadero Jesús, donde lo están negando, porque el rebautizarse como adultos es decir que Jesús no es el Mesías y que están esperando al Mesías. Mire la implicación que tiene eso. Y fuera de eso son tan ignorantes y descarados que salen disque con una Biblia a predicar algo que están negando de antemano por un ritual que ni siquiera es nuestro. Nosotros, ese ritual de Juan el Bautista y el ritual o el bautismo de Jesús, ese no es nuestro bautismo. Y Yahvé, ni Jehová, ni Adonai, ni Elohim, ese no es nuestro Dios. Ese Dios Elohim, Adonai, es el Padre, que tiene un Hijo y que tiene el Espíritu Santo. Y esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es a quien alabamos, adoramos, y es lo que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros sí somos cristianos, y nuestro bautismo es incorporarnos en este misterio, muerte y resurrección de Cristo, y para eso no necesitamos tener edad adulta, porque para eso está papá y mamá, quien garantiza un proceso de fe milenario. Yo no sé, ustedes tienen que convertirse en misioneros y tienen que ayudarnos a sacar a la gente de la ignorancia, y sobre todo, el bautismo de Jesús nada tiene que ver con nuestro bautismo, porque Jesús no es cristiano. Los cristianos somos nosotros que nos incorporamos en la muerte y resurrección de Cristo, el cual sí es el Mesías, que muriendo en una cruz nos salva y resucita, y hoy sentado a la derecha de Dios Padre para
interceder por nosotros. El Señor esté con vosotros.